Vamos a trasladarnos para contactarnos nosotros con José Luis Gil Becerra, experto en temas de seguridad, orden interno y terrorismo. Bien, Encantado, encantado. Buenas tardes. señor Gil Becerra, el motivo de este diálogo es para que justamente nos dé su opinión. Nosotros hemos conversado días atrás con el ministro Jorge Montero. Él nos afirmó aquí en RCR que el gobierno no iba a ceder a las presiones porque ya no se iba a extender más del 31 de diciembre de 2025 respecto al reinfo, ¿no? Pero vemos en estos últimos días unas movilizaciones que se están dando tanto en Lima como en el interior del país, presionando al Congreso de la República por la ley MAPE y también de alguna manera al Poder Ejecutivo, porque también están en el frontis del Ministerio de Energía y Minas en desacuerdo, porque ellos quieren que esto siga prolongándose, ¿no? Queremos su opinión porque estas movilizaciones pues requieren de una logística y también de dinero. ¿Quiénes estarían detrás de ello soltando esto? No sé si usted tiene una opinión al respecto. Sí, bueno, es lamentable que el proceso de formalización que se inició hace algunos años, ¿verdad? Que incluso da pie al reinfo, ¿no? A esta situación en la que los mineros informales, los mineros artesanales, iban a iniciar su formalización en este camino, ha sido abruptamente detenido, ¿no? Por el ingreso del crimen organizado. ¿No? El crimen organizado que está enajenando casi todas las actividades económicas en el Perú. No solamente se trata de la minería, sino también de otras áreas económicas. No hemos visto cómo están cerrando los bodegueros y otros negocios más. Pero en el tema específico de minería, el proceso de formalización iba a trazar una alianza estratégica entre el Estado, la empresa privada y los mineros pues, que hacen esta artesanía, esta minería artesanal que tiene de muchos años, que es algunos llaman hasta ancestral, ¿verdad? Pero ha sido detenido abruptamente por los intereses del crimen organizado, ¿verdad? Creo yo, mi hipótesis es que los han reclutado de alguna forma, porque ya de haber sido un grupo de presión, ¿no? Los mineros eran un grupo de presión porque presionaban al gobierno, se están convirtiendo en un grupo de poder, porque van a imponer normas, porque están imponiendo autoridades al Congreso, al propio Estado, ¿verdad? Con estas medidas de fuerza. Entonces, esta transformación hacia la formalidad ha sido detenida por intereses netamente criminales, fundamentalmente criminales, ¿no? Así es, ¿no? Y ello, por eso era la consulta, son los manejos, los hilos de esta minería ilegal que está creciendo lamentablemente en nuestro país, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta una diferencia entre lo que es minería ancestral, minería informal, la minería ilegal, ¿no es cierto? Y lo que es la minería formal. Estos estadios del trabajo minero en el Perú iban a tener el camino hacia la formalidad, a las alianzas estratégicas con las empresas, con el Estado. Pero fíjense, el ingreso de grupos criminales, los intereses de los grupos ideológicos y políticos por mantener a estos grupos activos o para sus beneficios, ¿no? Y todos beneficiándose de esta economía ilegal, de este dinero que no deben, que no tienen por qué finalmente declarar ante el Estado. Imagínese usted un candidato al Congreso o un candidato a la alcaldía o al gobierno regional que pueda gastar millones sin tener que bancarizar, ¿verdad? Entonces, esto realmente está complicando el panorama frente al panorama político de las elecciones que se vienen en los próximos meses. No, y ello es muy importante, señor José Luis Gil Becerra, porque al cerrar ya se comienza nuevamente con este bloqueo de carreteras, es donde debe tener la participación del Estado, del gobierno, aplicar el principio de la autoridad en el marco de la ley.
Sí, a ver, mucha gente aún se resiste a pensar que en el problema minero no solamente hay actores criminales detrás de esto, también hay actores políticos, también hay actores económicos, ¿no? Hay diversas eh, intenciones y tendencias, de tal forma que convertirse casi en un grupo de poder para torcerle el brazo al Estado es parte de la estrategia o de la política. Yo creo que el Estado debe mantenerse firme, que no debe ampliarse al reinfo, por el contrario, debe hacerse este trabajo de formalización con los que ya están formalizados o los que ya han avanzado en ese camino, ¿no? Y eso es importante porque justamente también aquí en RCR conversaba con Máximo Gallo, que él es director general de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, y nos manifestaba que van a realizar ya este proceso de depuración para determinar quiénes van a continuar en este proceso de formalización de minería integral, ¿no? En ese sentido ha dicho y ha reiterado que solo van a continuar aquellos que tengan registros vigentes suspendidos no más de un año, porque dice los que no han o no los que no han querido la formalización más de un año o 2 años, pues no tienen la voluntad de formalizarse. Sí, nosotros como Estado, el Estado, mejor dicho, el país, con su Estado no puede permitir la utilización de este instrumento que es para formalizar en un instrumento dual. Mire, lo mismo pasa, por ejemplo, en el río Putumayo, frontera peruano con peruano-colombiana, ¿no? En la que hay embarcaciones que trafican con madera y cuando ven una embarcación peruana de las Fuerzas Armadas acercándose, ponen la bandera de Colombia y viceversa. Cuando ven una bandera, una nave del gobierno colombiano, ponen la bandera peruana. O se pegan a la banda peruana o se pegan a la banda colombiana. Es decir, este juego que tienen en esta zona de frontera se parece al de hoy, ¿verdad? Porque algunos mineros informales dicen, me estoy formalizando, pero estoy profundizando mi actividad ilegal, estoy vendiendo más a los ilegales que tratando de legalizarme finalmente. Entonces, este juego, entre comillas, que han aprendido de las organizaciones criminales para sacarle la vuelta al Estado y a la formalización tiene que terminar. Hay que ponerle un coto, hay que ponerle un límite. Si no, esto vamos a tener un reinfo eterno, ¿no? Y ahora que ya estamos en este proceso electoral que se viene para las elecciones del próximo año, del 2026, ¿usted cree que debe haber un acuerdo o un pacto, sobre todo los partidos políticos, de firmar algún acuerdo para que se pueda garantizar de que ellos no reciban justamente dinero ilícito de la minería ilegal en sus campañas electorales? ¿Se podría hacer ello, por ejemplo? A ver, es una muestra de buenas intenciones. Seguramente muchos dirán que sí. No se olvide que en estos 40 y tantos candidatos y más los 10.000 candidatos al Congreso, el Senado y a diputados, muchos son fascinerosos. O sea, no todos son de alguna forma gente de bien. Por lo cual, cualquier declaración en este momento, en mi opinión, es infructuosa, ¿no? Es simplemente declarativa, porque lo cierto es que el crimen organizado que está enajenando la actividad económica a través de la minería ilegal, reclutando a los mineros ilegales, a los mineros artesanales, a los mineros informales, para su propio beneficio, van a usar la violencia, van a usar la extorsión, van a usar el dinero ilegal para poder hacerse del poder. No estamos entendiendo esto. Creo que los partidos no están entendiendo de que hay una grave amenaza de esta forma criminal que es el crimen organizado que está captando, que está atrapando la minería no formal en el Perú, ¿no? Pero también a consecuencia de tantos movimientos, partidos políticos que van a participar en estas elecciones, ¿qué puede esperar el elector, ¿no? En cuanto para su voto? Porque se pone en riesgo muchas veces, y ya lo hemos vivido nosotros, que vaya una autoridad en diversas partes como gobiernos regionales, alcaldes, congresistas, pues que peligran y hagan peligrar la democracia en nuestro país.
Sí, yo creo que esta es una responsabilidad de los líderes de los partidos políticos, ¿no? Que tienen que dar lineamientos claros, que tienen que dar políticas claras, establecer un solo discurso. No puede haber dentro de un partido diversos discursos, unos más disparatados que otros. Un solo discurso bien estructurado de acuerdo a sus bases ideológicas y políticas, y advertirle a estos candidatos de que tratar de, entre comillas, pechar al crimen organizado en plena campaña podría llevarlo a la muerte, con lo cual es responsabilidad entonces de los líderes políticos de decirles, de hacer las advertencias, ¿no? Para que no haya un enfrentamiento. Este enfrentamiento tiene que ser orgánico, organizacional, político, no tiene que ser individual en cada región, ¿no? Y también, ahora que se vienen las elecciones, no caer en esta situación de violencia como lo hemos podido ver en Colombia y en Ecuador, ¿no? Hay ese riesgo y ese temor. Lo hemos dicho con absoluta claridad en otros momentos en este programa, que lamentablemente, de acuerdo a lo que estamos viendo que está pasando en México, en Colombia, en Ecuador, que ya ha pasado en Venezuela, eh, lo más, la tendencia es a que las elecciones peruanas tengan manchas de sangre, tengan lamentablemente víctimas, ¿no? Justamente por esta razón, ¿no? El crimen organizado va a intentar tener parte del poder, si no todo el poder, ojalá que no, ¿no? Parte del poder a través de sus candidatos o a través de su, entre comillas, inversión de dinero. Entonces, no auguramos un proceso pacífico. No por voluntad de la población, o sea, aquí no hay una confrontación de la población, hay una confrontación de ideas. Pero el tercer elemento que ha entrado, el tercer elemento en discordia que ha entrado al país es el crimen organizado transnacional, y los más altos intereses de ellos están en el control de las economías criminales, entre ellas la economía que produce la minería informal o ilegal, ¿no? Finalmente, señor Gil Becerra, usted con su experiencia como es director general de inteligencia del Ministerio del Interior, se preguntan muchos, ¿dónde está Vladimir Cerrón? ¿No? Mire, ya nadie habla que es un prófugo de la justicia, que es tan difícil encontrar que las propias autoridades no se atreven a decir si está acá en el Perú o está en el extranjero. Mantenerse en la clandestinidad no es fácil eh, sin una economía adecuada, ¿no? A ver, salvando las distancias criminales, ¿no es cierto? Abimael Guzmán se escondió por más de 12 años, ¿verdad? Que al final Ujú. fue llevado a la cárcel a cumplir su condena hasta morir, ¿no? Vladimir Cerrón, pues, es un pseudo revolucionario. En su vida, pues, le ha puesto un corta uñas en la garganta a ninguna gallina, ¿no? Con lo cual, no es un personaje que podamos decir es un revolucionario de verdad. Con lo cual, en algún momento, tarde o temprano, va a caer porque cometen errores. Él está hoy día, entre comillas, disfrutando, ¿no? Del dinero, disfrutando de las amistades, tal vez, de los grupos de militares o de policías en retiro que le dan resguardo, seguridad o información. Bueno, esto va a pasar. Él es un habilidoso y escurridizo, pero tarde o temprano las fuerzas de seguridad terminarán por atraparlo, ¿no? Pero es porque no hay un interés así concreto de parte de las autoridades peruanas, del propio gobierno para poder capturarlo. Yo no estoy en ese punto porque conozco al sistema, el sistema de inteligencia. No estoy en el punto de poder confirmar de que eso es la voluntad del gobierno de no capturarlo. Lo que sí puedo decir es que la mayor parte de las fuerzas de inteligencia y de seguridad están abocadas al problema más grave y al problema principal, la inseguridad ciudadana, Ujú. que está en la práctica rebasando las fuerzas, las capacidades de la Policía Nacional numéricas, no por su Claro, falta de habilidad. no, le decía eso porque también es algo importante, porque justamente Vladimir Cerrón, si bien es cierto, como usted ya lo ha explicado, pero es un personaje clave en las investigaciones que le ha abierto el Ministerio Público a la presidenta Dina Boluarte.
Seguramente, él, yo lo vuelvo a repetir, será capturado en su momento. De una u otra forma, la Policía Nacional tiene equipos que están trabajando en ese sentido. Quizás capturado cuando ya acabe el mandato la presidenta, ¿no? Bien, No sabemos. muchas gracias por este contacto, señor José Luis Gil Becerra, exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior, aquí por su participación en el RCR. Muchas gracias, hasta otro momento. Gracias, buenos días.